Mi nombre es Esteban Márquez. Tengo 62 años y vivo solo en Laredo, Texas, desde que mi esposa Isadora falleció hace 8 años. Nunca imaginé que lo más difícil de envejecer no sería la soledad, sino la sensación de haber sido desechado por quienes más amaba. Pasé toda mi vida trabajando como albañil y electricista, renunciando a comodidades y ocio para asegurar un futuro mejor para mi único hijo, Leonardo. Siempre me dije que el esfuerzo valdría la pena, que un día él me miraría con gratitud. Durante mucho tiempo creí eso, hasta el día en que me dijeron, con toda la calma del mundo, que no habría lugar para mí en la Navidad familiar. Fue una tarde fría de diciembre, en pleno Texas, cuando me senté en el sofá de la casa de Leonardo. Era el mismo sofá de cuero que ayudé a comprar meses antes, cuando él y Sofía decidieron redecorar toda la casa para impresionar a sus padres. El árbol de Navidad medía casi 4 metros y estaba lleno de adornos dorados que brillaban más que cualquier recuerdo afectivo. Con una sonrisa contenida, comenté, si quieren, puedo hacer ese pavo con relleno de maíz y salvia, el que hacía tu madre. Sofía decía que era mejor que el de su abuela, ¿recuerdas? Pero Leonardo se puso raro. Miró al suelo. Las siguientes palabras salieron sin firmeza, pero con la frialdad de un disparo. Papá, lamentablemente, no serás bienvenido aquí esta Navidad. En ese momento, pensé que había entendido mal. Tuve que preguntar, ¿cómo así? ¿Por qué? Él no me miró a los ojos. Se quedó mirando la mesa de centro, la misma que compraron después de que yo pegué el último azulejo del piso de esa sala. Los padres de Sofía vienen a pasar la Navidad con nosotros, y ellos prefieren una celebración más tradicional. Su presencia podría complicar las cosas. En ese momento, sentí como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. Todo en esa casa, cada cortina, cada pieza de porcelana, había sido comprado con mi sudor. Y ahora yo era la vergüenza. Es mejor así, papá, ¿me entiendes, verdad? Intentó suavizar con la voz encogida. Sus padres tienen un estilo muy diferente. Les gustan las conversaciones refinadas, un ambiente tranquilo. Miré a mi alrededor y vi los muebles que pagué, las reformas que hice con mis propias manos, el hilo musical tocando música francesa en el sistema de sonido que costó la mitad de mi salario de ese mes. Y sentí vergüenza, no por mí, sino por él, porque era como si él se avergonzara de mí. Me convertí en alguien que debía ser escondido, evitado, como un peso antiguo que ya no sirve para nada. Pregunté, ¿y dónde voy a pasar la Navidad, Leonardo? Él dudó. ¿Quizás en casa de la tía Gloria? ¿O podemos hacer algo el día 26, solo nosotros dos? Como si la Navidad fuera un simple evento, como si pudiera ser reprogramada, reubicada, pospuesta, como una consulta o una entrega de supermercado. Me levanté despacio. Las piernas me dolían, no por el esfuerzo, sino por la indignación. Caminé hasta la puerta, pasando por las fotos en las paredes, y me di cuenta de que, en las más recientes, mi rostro aparecía cada vez más pequeño, cada vez más distante. Él me llamó cuando puse la mano en el picaporte, pero no me di la vuelta. Solo dije, con toda la calma que pude reunir, desea una feliz Navidad a los padres de Sofía. Y salí. El viento frío me golpeó con fuerza. Entré en mi camión y me quedé allí unos minutos, con el motor apagado, mirando las luces de Navidad de las casas de alrededor. Todas parecían acogedoras, menos la casa que yo mismo había ayudado a construir. Sabía que algo dentro de mí había cambiado, y aunque dolía, también sentí un extraño alivio. Ya no sería ignorado. Conduje por las calles de Laredo, viendo cada esquina como un punto de recuerdo. La agencia bancaria donde refinancié mi casa para ayudar con la financiación de la suya. La tienda de materiales donde compré los azulejos y los sacos de cemento para el jardín. El supermercado donde obtuve crédito para pagar los muebles del comedor que hoy me negaba un asiento. En cada lugar había una memoria de sacrificio. Y allí, en el asiento del conductor, comencé a entender. Quizás había dado demasiado a quien nunca supo corresponder. Cuando llegué a casa, la luz del porche seguía parpadeando con un defecto.
Una bombilla que no reemplacé porque cada centavo se había estado usando para pagar la vida cómoda de mi hijo y su esposa. Me senté en la cocina, con el abrigo aún abrochado, y el teléfono sonó. Era Sofía. Contesté al cuarto tono. Ella vino con la voz dulce que solo usaba cuando quería algo. Esteban, me enteré de lo que pasó con Leo. Debe haber habido un malentendido. Me quedé en silencio, escuchando mientras ella intentaba transformar el desprecio en formalidad. Dijo que sus padres son exigentes, que les gustan los platos ligeros, la música clásica, y que quizás mi presencia sería culturalmente desajustada. Pero cuando ella dijo que Isadora sabía comportarse mejor, supe que había llegado el límite. Isadora, mi esposa que limpiaba casas con dignidad, que mantuvo la casa a flote cuando tuve que trabajar en otra ciudad durante 3 meses, que cocinaba para toda la familia incluso con dolor de espalda. Ahora era menospreciada por la mujer que pensaba que el respeto se medía por el acento y la formación académica. Respiré hondo. Sofía, esta conversación terminó, y lo que nos unía también. Colgué. El silencio de la casa, por primera vez en mucho tiempo, me pareció un refugio. Me levanté, fui a la estantería y saqué la carpeta de papel pardo que había evitado abrir durante meses. Dentro estaban los extractos bancarios, los comprobantes de depósito, los recibos de cuentas que pagué sin alarde, 5 años de ayuda financiera continua, más de $2,800 al mes, todos los meses, para mantener en pie la casa donde ahora era considerado inconveniente. Fue entonces cuando decidí. La hipoteca de ese mes no sería pagada. De hecho, ninguna más lo sería. Aquello terminó. Y esa decisión fue el comienzo de todo. Antes de continuar, ¿has pasado por algo similar? Dime de dónde me estás escuchando. Tu mensaje puede darme fuerza para seguir contando. Al día siguiente, me desperté con una sensación diferente en el pecho. No era alivio, tampoco era rabia. Era como si, por primera vez en años, estuviera tomando una decisión por mí mismo, sin esperar la aprobación de nadie. Preparé mi café fuerte, el mismo que le gustaban a Isadora, y me senté a la mesa con los documentos aún abiertos. Miré cada hoja como si fueran fotos de un pasado que necesitaba enterrar. Allí estaban los extractos de 5 años, más de 60 pagos mensuales de la hipoteca, todos hechos desde mi cuenta directamente al banco de ellos. Hice las cuentas con calma. Más de 168,000 pagados en silencio, sin exigencia, sin cobro, solo con la esperanza de ser incluido. Y ahora veía el tamaño de mi ilusión. Tomé el teléfono y llamé al banco. La empleada, muy educada, me preguntó el motivo de la cancelación de la transferencia automática. Decidí encargarme de mi propia casa por primera vez en años. Respondí. Ella no insistió. Solo confirmó que, a partir de ese mes, la hipoteca de la casa de Leonardo ya no sería mi responsabilidad. Colgué y me quedé quieto, escuchando el silencio de la casa como quien escucha una canción antigua. Por primera vez desde que Isadora se fue, ese silencio no dolía, me acogía. En los días que siguieron, comencé a notar cambios pequeños, pero poderosos. Con el dinero que me sobró, compré una nueva bombilla para el porche. Reemplacé el grifo de la cocina, que goteaba desde hacía meses. Volví al supermercado sin la necesidad de contar cada centavo y, por primera vez en mucho tiempo, compré un corte de carne solo para mí, sin pensar en congelarlo para la próxima semana. Era como recuperar mi identidad poco a poco, una pieza a la vez, pero claro que el silencio no duraría mucho. Algunos días después, mi teléfono volvió a sonar. Era Sofía de nuevo. Esta vez, su voz no tenía dulzura. Estaba impaciente, fría, casi mandona. «Esteban, necesito que recojas a mis padres en el aeropuerto. Llegan a las 2 de la tarde, Terminal Sur. Trae algo presentable, por favor». Me quedé en silencio. Ella no preguntó si yo estaba disponible. No agradeció. Solo ordenó, como si yo todavía fuera el mismo hombre sumiso de siempre. Respiré hondo. «Claro», respondí. «Me encargaré de todo». Y colgué. Ese día, a las 2 de la tarde, yo estaba sentado en el sofá de mi casa, tomando té de manzanilla y leyendo el periódico local. El vuelo llegó. Sus padres desembarcaron
Y yo no moví un dedo. No por venganza, sino por justicia. Me habían excluido de la Navidad. Ahora era mi turno de no hacerme presente donde no era respetado. Mientras los mensajes y llamadas se acumulaban en el celular, disfruté mi tarde como no lo hacía desde hacía años. Puse una música que le gustaba a Isadora y hasta logré echar una siesta. Era un descanso que me debía a mí mismo. Alrededor de las 5 de la tarde, el teléfono ya había sonado más de 10 veces. Números conocidos, números nuevos, todos ignorados. Hice un sándwich, preparé una sopa de frijoles y comí tranquilo, con la televisión encendida a bajo volumen de fondo. Sabía que en algún lugar de la ciudad, 3 personas me estaban esperando con maletas en la mano y arrogancia en el pecho. Y eso ya no era problema mío. Durante años corrí detrás de ellos. Ahora, por primera vez, estaba exactamente donde quería estar, en paz. A las 6 de la tarde los golpes en mi puerta comenzaron. No eran golpes amables, eran puñetazos de furia. Abrí la puerta con calma y allí estaban, los suegros de Leonardo y Sofía, rojos de ira y cubiertos de indignación. «¡Esto es un absurdo! ¡Nos dejaste plantados en el aeropuerto!», gritó el padre de ella. La madre, visiblemente cansada, movía la cabeza en señal de desaprobación. Sofía vino justo detrás, con el maquillaje corrido y la voz alterada. «Nos humillaste». Yo, parado en el umbral de la puerta, solo dije, «Esta es mi casa, y ahora tienen que irse». No esperaban eso. Estaban acostumbrados a un Esteban sumiso, servil, siempre dispuesto a resolver los problemas de los demás con silencio y esfuerzo. Pero ese hombre había quedado en el pasado. Sofía intentó recuperar el control. «Te arrepentirás. Mi padre tiene contactos. Esto no va a quedar así». La miré a los ojos. «Esto no es una amenaza, Sofía. Esto es un límite. Uno que ustedes cruzaron hace mucho tiempo». Cerré la puerta despacio, girando la llave con firmeza. Por primera vez en años, fui respetado, aunque fuera por el shock. En los días siguientes, el precio de mi decisión comenzó a aparecer. Un artículo en el periódico local, escrito por una colaboradora de Sociedad, decía que un señor de Laredo había abandonado a una pareja de visitantes en el aeropuerto en medio de las fiestas de fin de año. Usaron mi nombre. Usaron una foto antigua de la época de la empresa. Me pintaron como un viejo confuso, inestable, ingrato. Ni una palabra sobre los años de ayuda financiera. Ni una mención a lo que me hicieron. Me transformaron en villano, con una pluma llena de mentiras y una columna social entera a su disposición. Cuando leí el artículo por primera vez, se me heló la sangre, no por la vergüenza, sino por la forma en que distorsionaron la verdad. Decían que yo había dejado a ancianos desamparados en un aeropuerto durante una tormenta, como si hubiera cometido un acto de crueldad. Pero ese día, el cielo estaba despejado, el sol brillaba fuerte, y no había una nube amenazante en todo el sur de Texas. Lo que había era un hombre cansado de ser explotado. La periodista usó frases que claramente no venían de ella, parecían encargadas, como si fueran parte de una campaña, y quizás lo eran. Porque Sofía y sus padres sabían jugar sucio, y más que eso, sabían cómo mover sus piezas. Durante algunas horas confieso que pensé en esconderme. Sentí miedo de ser juzgado por vecinos, amigos de la iglesia, antiguos colegas de la empresa. Pero bastó un café caliente y una mirada a la foto de Isadora en la estantería para recordar. No había hecho nada malo. Al contrario, yo era el único que había estado diciendo la verdad. Y si ellos querían guerra pública, entonces era hora de mostrar que yo también sabía luchar. Sin gritar, sin rebajarme, solo con pruebas. Y todas estaban guardadas en mi casa, organizadas con cuidado en una carpeta que nadie jamás quiso ver. Hasta ahora. Pasé 2 días en silencio. Organicé extractos bancarios, recibos, comprobantes de transferencia y hasta capturas de pantalla de los mensajes de texto en los que me pedían dinero prestado para emergencias que nunca se confirmaban. Con cada papel en mano, comencé a entender la magnitud del agujero. Lo que yo pensaba que eran $168,000 de hipoteca pagados con sacrificio, en realidad superaba los $200,000. Porque además de los pagos,
Había los regalos, las reparaciones de su casa, la factura de la luz, la compra de la nevera nueva cuando la antigua se estropeó de la nada. Yo estaba financiando un teatro, y todavía lo veía desde la platea de pie. Abrí las redes sociales de Sofía y de Leonardo. Cada publicación suya era una pieza del rompecabezas. Fotos en restaurantes caros en los meses en que decían estar apretados. Viajes a resorts mientras yo comía arroz con huevo para no faltar con el pago de la hipoteca. Ellos no se escondían. Al contrario, parecían orgullosos, como si fueran los autores de su propia estabilidad. Cuando leí una leyenda donde ella decía, agradecidos por poder ofrecer lo mejor a nuestra familia, sentí un sabor amargo en la boca. Yo era esa familia, o al menos pensé que lo era. Pero lo que más me inquietó fue descubrir que la periodista que escribió el artículo, una tal Lucía Menéndez, era amiga de toda la vida de uno de los socios del banco donde el suegro de Leonardo había trabajado durante años. No necesité indagar mucho para entender. Todo fue orquestado. No se trataba de un chisme de barrio. Era un ataque planeado. Querían manchar mi nombre para silenciarme, reducirme a un viejo cascarrabias, mientras mantenían el pedestal limpio para sus apariciones sociales. Aquello no era solo maldad, era estrategia. La noche siguiente, me senté con mi vieja cámara, la que Isadora usaba para tomar fotos de los cumpleaños de la familia, y fotografié cada documento. En alta calidad, con claridad. Preparé 12 sobres, uno para cada invitado que estaría en la cena de Navidad en casa de Leonardo. Encontré los nombres en las redes sociales, por los comentarios en las publicaciones de Sofía. Fui a la imprenta e imprimí las fotos de sus publicaciones más provocativas. Puse todo junto con los extractos y copias del reportaje falso. La carpeta ahora era un dossier completo, con todo lo que necesitaba para mostrar la verdad. El día 24 me puse mi mejor traje, el mismo que usé en el funeral de Isadora, y fui a casa de Leonardo. Estacioné al otro lado de la calle. La casa estaba toda iluminada, llena de coches en el garaje y en las aceras cercanas. Por la ventana, vi rostros sonrientes, copas levantadas, y Sofía gesticulando en el centro de la mesa como si fuera la dueña del mundo. Esperé el momento adecuado. Sabía que, por las 7 de la noche, todos ya estarían sentados para la cena principal. Tomé la carpeta y crucé la calle con pasos firmes. Sin prisa, sin miedo. Era la hora de la verdad. La puerta estaba sin llave. Claro que lo estaba. Sofía siempre se empeñaba en mostrar cuán seguro era el barrio. Entré en silencio, cruzando el recibidor con sus alfombras de fibras importadas, hasta llegar al comedor. 12 rostros se giraron hacia mí al mismo tiempo. Primero, sorpresa, después, pánico. Y finalmente, silencio. Buenas noches, dije. Espero que no les importe una breve adición al menú. Sofía se levantó con rabia. No puedes estar aquí. Yo solo sonreí y abrí mi carpeta sobre el aparador de mármol. Vine a dejar algunos documentos. Lean con calma. Son solo hechos. Pasé de invitado indeseado a revelador de verdades. Entregué un sobre a cada persona, circulando tranquilamente la mesa. Los susurros comenzaron rápido. Vi ojos abiertos ante los extractos bancarios. Frases como, «¿Esto es serio?» y «No puede ser verdad», comenzaron a resonar. Sofía intentaba explicarse. Leonardo no decía una palabra. Sus padres estaban paralizados, con el artículo del periódico en las manos y mis anotaciones al lado, desmintiendo cada línea con pruebas frías. Querían llamarme ingrato, pues ahora sepan de qué se trata realmente esta historia, concluí. No levanté la voz en ningún momento. No acusé a nadie de forma directa, solo entregué hechos, y dejé que cada uno los asimilara a su tiempo. Cuando vi que las miradas cambiaron, que ya no era más el villano del reportaje, sino el hombre que pagó toda esa cena, me despedí con un «Feliz Navidad» y me fui. Detrás de mí quedaron los gritos ahogados, el sonido de los cubiertos dejados a toda prisa y la certeza de que, ese año, el postre sería servido con vergüenza. A la mañana siguiente, abrí la ventana de la cocina con una tranquilidad que no sentía desde hacía años. El cielo estaba limpio, y el viento traía el olor de los árboles del barrio.
Hice mi café con calma, me senté a la mesa y, por primera vez en mucho tiempo, dejé el celular encendido, no por ansiedad, sino por curiosidad. Sabía que las consecuencias de esa noche vendrían, y vinieron. La primera llamada fue de Leonardo. No contesté. La segunda, de un número desconocido, probablemente uno de los invitados, queriendo entender mejor lo que había sucedido. También la ignoré. Ya había dicho todo lo que necesitaba, y hecho todo con la dignidad que me fue negada durante años. Pero lo que no esperaba era el impacto de aquello en la ciudad. En pocos días, las invitaciones sociales dejaron de llegar para Sofía. Las fotos de ella con los suegros desaparecieron de las redes. La imagen de pareja perfecta que ella cultivaba con tanto cuidado comenzó a resquebrajarse. Recibí, de forma anónima, capturas de pantalla de conversaciones de grupo donde la gente comentaba: «No sabía que él pagaba todo». O «¿Cómo tuvieron el valor de dejar al padre fuera de la Navidad? No necesitaba aplausos». Pero confieso que ver la verdad circular era reconfortante. Era como si por fin yo estuviera siendo visto. La semana siguiente, Leonardo intentó aparecer en mi casa. Golpeó la puerta con voz cansada, diciendo que necesitaba hablar. Miré por la mirilla y casi no lo reconocí. Estaba abatido, con las ojeras profundas y el cabello desgreñado. No abrí. No porque guardara rencor, sino porque él todavía no había entendido que la conversación no comenzaría con «ayúdame». Tendría que empezar de cero y aprender a verme como algo más que un recurso, como un hombre, como padre, como ser humano. Y eso lleva tiempo. Seguí cuidando de mi casa, una reparación por día, una habitación a la vez. Pinté la pared de la sala, cambié los cristales de la ventana del baño, compré una cafetera nueva. Cosas simples, pero que me hacían sentir dueño de mi vida nuevamente. Empecé incluso a caminar más por las calles del barrio. Algunas personas me saludaban con un discreto gesto, otras se detenían a conversar. Y poco a poco, fui percibiendo que ya no era solo el padre olvidado de Leonardo. Yo era Esteban Márquez, un hombre con historia, un hombre que tuvo el valor de levantarse. Un día, me encontré con doña Emelina, una señora de nuestro barrio que siempre fue amiga de Isadora. Ella me llamó en la panadería y dijo: «Esteban, me enteré de lo que pasó, y quiero decirte que hiciste lo que cualquier hombre de respeto haría. Llega un momento en que es suficiente». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y los míos también. Fue uno de los momentos más humanos que viví en mucho tiempo, porque ella no me juzgó, no me llamó ingrato, simplemente me reconoció, y eso, en ese momento, valió más que cualquier disculpa. Comencé a escribir cartas, pequeños textos que guardaba en una caja, contando todo lo que pasé, lo que sentí, lo que callé. Era como si, finalmente, pudiera liberar el dolor que acumulé en silencio. Uno de los textos lo escribí como si fuera para Isadora. Decía: «Perdona si durante mucho tiempo permití que me trataran como invisible. Creía que estaba haciendo esto por amor. Pero ahora veo que el amor sin respeto no sostiene nada, ni lazo, ni recuerdo». Escribir aquello me liberó de una culpa que cargaba sin darme cuenta. Con el tiempo comencé a acercarme de nuevo a mi hermana, Gloria. Ella siempre estuvo cerca, pero yo me alejé, pensando que necesitaba darle todo a Leonardo para compensar lo que la vida le había quitado. Gloria me recibió con una sonrisa, con comida caliente, con la mesa llena. Era diferente. Allí no necesitaba ser útil, bastaba con estar. La siguiente Navidad fue en su casa. Mis sobrinos insistieron en ponerme en la cabecera de la mesa. Lloré, pero no de tristeza. Era gratitud, un tipo de alegría que llega cuando uno encuentra refugio después de años en la tormenta. Si has llegado hasta aquí, dime en los comentarios, ¿de qué ciudad o país sigues esta historia? Saberlo me ayuda más de lo que imaginas. Y fue exactamente en este momento de reconstrucción cuando una carta oficial llegó a mi puerta. El sobre, con sello del banco, me heló por dentro. Pero no era para mí, era para Leonardo. Yo sabía lo que era incluso antes de abrirla. Notificación de incumplimiento. 3 meses de hipoteca atrasados. El valor total era de más de $8,000. Tenían 2 semanas para pagar, o perderían la casa.
Aquella misma casa que yo sostuve durante 5 años mientras ellos me trataban como invisible. La ironía era cruel y justa. Dejé la carta sobre la mesa y fui al porche. Miré el cielo de Laredo y respiré hondo. No era venganza lo que sentía, era alivio. Por primera vez, las consecuencias estaban llegando sin que yo necesitara mover un dedo. Y yo, finalmente, estaba en paz con eso. Leonardo apareció en mi puerta 2 días después de que la carta del banco llegara. No avisó. Simplemente golpeó, como quien ya no tenía dónde esconderse. Cuando abrí, él estaba allí, encogido, abatido, con un sobre arrugado en la mano. Su rostro estaba diferente, no solo por la apariencia, sino por la expresión. Por primera vez en años, vi en sus ojos algo parecido al arrepentimiento. «Papá, necesito hablar contigo». No respondí de inmediato. Solo me aparté de la puerta y lo dejé entrar. Esa sería la conversación más difícil de nuestras vidas. Y también, quizás, la más necesaria. Entró despacio mirando cada rincón de la casa. Me di cuenta de que se detuvo un segundo delante del portarretratos de Isadora. Después, se sentó en el sofá como si fuera un visitante, lo que, en la práctica, se había convertido. «Vine a pedir disculpas», comenzó. «No solo por Navidad, sino por todo». Nos quedamos en silencio por un tiempo. Él sostenía la carta del banco con fuerza, como si aquello fuera su última ancla. «La casa va a ser ejecutada si no pagamos antes de fin de mes». Asentí con la cabeza. «Lo sé», y dejé que el silencio regresara, porque no se trataba de la deuda, se trataba de lo que representaba. «Papá, yo no sabía la mitad de las cosas que Sofía y sus padres dijeron sobre ti. Debí haberte defendido, debí haber dicho algo, cualquier cosa, pero fui cobarde». Bajó la cabeza. «Dijeron que mi madre siempre fue sumisa, que conocía su lugar, y yo me quedé callado». Aquello me golpeó como un puñetazo, porque Isadora era mi recuerdo más vivo, y saber que alguien la redujo a eso, y que mi propio hijo no la defendió, dolió más que todas las exclusiones que sufrí. Pero no dejé que la rabia me dominara. Solo lo miré y dije: «No perdiste mi perdón, Leonardo, pero perdiste el derecho a vivir a mis expensas». Él asintió, avergonzado. «No vine a pedir dinero. Vine porque necesito entender dónde se rompió todo». Respiré hondo y me levanté. Tomé la carpeta con los documentos antiguos. La puse sobre la mesa. «Aquí están los 5 años en que viviste como si todo cayera del cielo. Cada pago, cada cuenta, cada sacrificio. Y nunca preguntaste si yo estaba bien. Nunca me invitaste a cenar por cariño. Siempre que me buscaste, fue por necesidad». Él hojeó las páginas como si fueran nuevas, como si estuviera viendo mi vida por primera vez. «Fui un idiota», dijo, con la voz embargada. «Elegí rodearme de personas que me hicieron creer que usted era un problema, que necesitaba ser controlado, alejado, sustituido por una imagen más elegante». Lloró, sin gritar, sin dejarse caer. Simplemente dejó que las lágrimas cayeran como un adulto que entiende la magnitud de su propio error. Y en ese momento, entendí que él estaba diferente, no porque sufriera las consecuencias, sino porque finalmente empezaba a entender quién era yo. «¿Y qué va a pasar ahora?», preguntó, sin esperanzas. «El banco ya dio el plazo, la casa será embargada». Me crucé de brazos y miré por la ventana. «Ahora vas a vivir como un hombre. Vas a vender lo que puedas, vas a buscar trabajo, vas a pagar lo que puedas, y vas a reconstruir tu propia vida, desde cero, sin mí». Él asintió, a pesar del rostro marcado por la derrota. «¿Y nosotros?», arriesgó. «¿Hay posibilidad de reconstruir lo que perdimos?». Lo miré con calma. «No perdimos. Tú lo entregaste. Pero si quieres recuperarlo, tendrás que merecerlo». No dijo nada más. Se levantó, me abrazó con firmeza y se fue. No prometió cambiar. No pidió nada más. Simplemente se fue en silencio. Cerré la puerta, me apoyé en ella por unos minutos y respiré hondo. Era como si el peso de años se estuviera disolviendo, capa por capa. Por primera vez sentí que había ganado, no con palabras duras o venganza, sino con presencia, con firmeza, con verdad. Afuera, el cielo de Laredo estaba limpio y cálido,
como en todos los días en que volvía cansado del trabajo, sudado, pero feliz de saber que estaba dando lo mejor para mi familia. Ahora, ese mismo cielo me observaba en silencio, como quien reconoce que, por fin, algo se había alineado. Y yo ya no necesitaba gritar por justicia. Yo era la justicia que quedó cuando todos intentaron apagarme. En las semanas que siguieron, no volví a saber nada de la casa de Leonardo. Una vecina en común comentó que vieron un camión de mudanzas por allí. Sofía, según decían, se fue a casa de sus padres, en Monterrey. ¿Y Leonardo? Bueno, desapareció de la vista pública. Imagino que estaba intentando empezar de nuevo como le recomendé, con dignidad. No le deseé mal, ni le recé en contra. Solo deseé que él entendiera que aquello no era un castigo, era un proceso. Algo que todo adulto necesita enfrentar cuando la ilusión del confort se derrumba, y que él ahora conocía del lado que yo viví durante años. Mientras tanto, mi casa se transformaba en un verdadero hogar. Pinté la fachada, compré una hamaca nueva para el porche, y planté una pequeña huerta en el patio trasero. Cosas que mi mujer siempre quiso hacer, y que yo dejé para después. Ahora, el después había llegado. Comencé a asistir a un grupo de lectura en la biblioteca de la ciudad. No soy un hombre de muchos libros, pero descubrí que escuchar otras historias me hacía bien. Algunas me emocionaban, otras me indignaban, y en muchas de ellas vi pedazos de la mía. Un sábado, mientras esperaba el autobús para el centro de la ciudad, un niño se acercó y me preguntó si yo era el señor de la Navidad famosa. Me reí. Dije que sí. Él respondió: mi abuelo estuvo de su lado. Dijo que usted tuvo valor. Ese comentario simple me acompañó todo el día. Yo no me consideraba valiente, pero me di cuenta de que, a veces, la valentía es solo la decisión de no aceptar más ser invisible. La ciudad había oído mi historia, y aunque algunos no quisieran admitirlo, había dejado huella. Recibí una llamada de la periodista que escribió el artículo mentiroso, Lucía Menéndez. Ella decía que quería escuchar mi lado de la historia y quizás hacer una retractación. Dijo que el periódico estaba abierto al diálogo. Respondí con calma que mi historia ya había sido contada, para quien realmente importaba. No necesitaba titulares, necesitaba paz, y eso ya lo había conquistado. Agradecí, le deseé buena suerte y colgué. Ya no necesitaba probar nada. Lo que necesitaba ser mostrado ya estaba claro. Y lo que no quisieron ver era problema de ellos. A principios de primavera recibí una invitación que me emocionó. Mi sobrina Mariana, hija de Gloria, me escribió diciendo que sus hijos querían mostrarme los proyectos de la escuela. ¿Tío Esteban? Ellos lo consideran un abuelo, y querían mucho mostrarle los dibujos que hicieron. Guardé aquella nota como un regalo precioso, porque allí, en las palabras de una nueva generación, había un gesto simple de pertenencia, algo que Leonardo había dejado atrás, y que los niños me ofrecieron con naturalidad y amor. Ese domingo, fui a casa de Gloria. Llevé un pastel de maíz, hecho con la receta de Isadora. Los niños me esperaban con carteles y sonrisas de oreja a oreja. Me mostraron maquetas, dibujos e incluso una redacción con el título Mi héroe silencioso. Era sobre mí. Lloré allí, sin vergüenza, porque era como si, después de todo, la vida me hubiera devuelto algo que creía haber perdido: el derecho a ser visto como alguien importante para alguien. Y no por dinero, no por favores, sino por lo que soy. Gloria me abrazó fuerte al final de la tarde. Dijo: debiste haber venido antes. Todo este amor siempre estuvo aquí. Y yo, con la voz embargada, respondí: estaba ciego, hermana. Creí que necesitaba merecer el amor, y no simplemente aceptarlo. Ella me miró con cariño. Ahora lo sabes, y ya no necesitas mendigar un lugar en la vida de nadie. Salí de esa casa ligero, como si la ausencia de una familia hubiera dado espacio para otra. Una que siempre estuvo allí, esperando que yo finalmente mirara de nuevo. De camino a casa, la puesta de sol teñía Laredo de tonos naranja y rosado. Sentí una paz tan real que necesité parar en el arcén para apreciarla. Encendí la radio y sonaba una canción antigua que le gustaba a Isadora. Era como si ella estuviera allí, sonriendo desde el asiento del pasajero. Y por primera vez,
Yo también sonreí, no de nostalgia, sino de gratitud, por todo lo que vivimos y por todo lo que aún quedaba por vivir. Esa noche escribí otra carta, no para Leonardo, ni para Isadora. Me escribí a mí mismo, decía: Esteban, aguantaste demasiado, por miedo, por esperanza, por amor. Pero ahora aprendiste que no es egoísmo protegerse, que no está mal elegir tu propia paz, que existe vida después del dolor, y que tú eres más fuerte de lo que imaginabas. En las semanas siguientes, comencé a sentir algo que no reconocía desde hacía años: entusiasmo. No por grandes logros, sino por las pequeñas victorias del día a día, como lograr pintar una pared sin dolor de espalda, como preparar el café exactamente como le gustaba a Isadora, como dormir toda la noche sin despertarme pensando en facturas que ni siquiera eran mías. Hasta el aire de mi casa parecía diferente, más limpio, más ligero. El silencio ya no me aplastaba. Era un espacio donde podía respirar. Un día me reencontré con un antiguo compañero de trabajo, Julián. Estaba comprando herramientas en la misma tienda donde yo solía hacer los presupuestos para la casa de Leonardo. Me reconoció de lejos, me abrazó con fuerza y dijo: «Me enteré de todo. Te vi en el periódico». Y luego vi la verdad expandirse. Conversamos por más de media hora allí en la acera. Él dijo algo que no se me ha borrado de la cabeza. Hay gente que nace para servir y cree que esa es la única manera de merecer amor. Pero no es así. Merecemos amor solo por existir, solo por ser quienes somos. Aquello me impactó de lleno. Comencé a escribir cartas también a otras personas, a mis sobrinos, a mi difunta madre, incluso a mí mismo, en una especie de conversación imaginaria. Era como si, poco a poco, estuviera cosiendo todos los pedazos que quedaron sueltos dentro de mí por tanto tiempo. Descubrí que existe curación cuando le damos nombre a las cosas, cuando dejamos de fingir que no dolió, que no decepcionó, que no hirió, porque dolió, y mucho. Pero ahora, por primera vez, podía mirar ese dolor sin sentirme culpable. Leonardo seguía en silencio. De vez en cuando, llegaba un mensaje corto, casi siempre educado. «Papá, estoy trabajando ahora». «Oh, conseguí un lugar para quedarme». Respondía con sencillez, sin rabia, pero también sin abrirme. Era una reconstrucción lenta, y sabía que no podía hacer el trabajo por él. Él tenía que verme de nuevo. Él tenía que caminar hacia mí, y no esperar que yo volviera a la antigua posición de pilar. El pilar se cansa, y después de tantos años, yo merecía ser el techo que se sostiene por sí solo. Recibí otra invitación de la familia de Gloria, una barbacoa para el cumpleaños de su nieto más pequeño. Llegué temprano, ayudé a organizar las mesas, inflé globos con los niños y, sin querer, me encontré riendo de nuevo con facilidad. Sentí que era parte de algo, sin necesidad de pagar con esfuerzo o silencio, simplemente por estar allí. En medio de la fiesta, uno de los niños me abrazó por la espalda y gritó: «Este es el abuelo Esteban». Casi lloré de nuevo, porque así es como el corazón se va reconstruyendo. No con grandes discursos, sino con pequeños gestos de amor verdadero. Fue también en esa época cuando comencé a planear un pequeño viaje. Nada muy lejos. Solo unos días para visitar el desierto de Big Bend, lugar que Isadora siempre quiso conocer. Nunca fuimos, porque siempre había una cuenta, una urgencia, un pedido. Pero ahora, con tiempo y paz en el bolsillo, podía ir. Hice las reservas, separé ropa sencilla, compré un nuevo par de zapatos, nada caro pero cómodo. Era más que un viaje, era un símbolo de que yo, finalmente, podía ir donde quisiera, sin necesitar el permiso de nadie. La víspera del viaje, Leonardo apareció de nuevo. Esta vez, avisó con antelación. Dijo que solo quería conversar. Vino solo. Estaba diferente, más delgado, con el rostro cansado pero con los ojos menos duros. Se sentó en el porche, donde el sol pegaba suavemente, y se quedó en silencio por un tiempo. Luego dijo: «Hace 2 meses que estoy trabajando en un supermercado. No es mucho, pero al menos ya no dependo de nadie». Escuché sin interrumpir. Sofía regresó a casa de sus padres. Dijo que necesitaba a alguien con ambición, y me di cuenta de que lo que yo necesitaba
Era carácter. Lo miré con calma. No me apresuré a perdonar, ni a abrazar. Solo escuché. Porque a veces, escuchar es más valioso que cualquier consejo. Habló de todo, del arrepentimiento, del orgullo que le impedía pedir disculpas antes, del miedo a no tenerme más cerca. Y por fin dijo, sé que me equivoqué feo, papá, pero si un día todavía existe espacio para mí, me gustaría ser tratado como hijo, y no como deudor. Aquello me conmovió, porque fue sincero. Por primera vez, no era una maniobra, era humildad. Pensé un poco antes de responder. Luego dije, tú eres mi hijo, Leonardo, y siempre lo serás. Pero ahora eres tú, quien necesita aprender a ser un hijo de verdad. Él asintió. Nos quedamos allí, en silencio, por unos minutos. El sol ya se escondía, y el viento de la tarde traía el olor de la tierra húmeda. Era como si el tiempo nos estuviera permitiendo empezar de nuevo. Con respeto, con verdad, sin prisa. A la mañana siguiente, arreglé mis cosas con tranquilidad y salí de viaje. Conducir por esas carreteras abiertas, con el horizonte extendiéndose como una alfombra sin fin, fue más terapéutico que cualquier conversación. La radio a bajo volumen, el viento entrando por la ventana y un silencio interior que hacía tiempo que no sentía. Cuando llegué a Big Bend y vi la inmensidad del desierto, sentí ganas de llorar. No por tristeza, sino por reverencia. Era como si allí, en medio de tanta tierra y cielo, hubiera vuelto a ser pequeño, en el mejor sentido de la palabra. Caminé por senderos cortos, me senté en rocas para observar la puesta de sol y escribí en el cuaderno que llevaba conmigo. Escribí sobre Isadora, sobre Leonardo, sobre la paz. Escribí que finalmente me sentía libre, no por estar lejos de todo, sino por haberme liberado de la necesidad de ser aceptado por quien nunca supo valorarme. Me di cuenta de que la vida no espera a que uno se cure para seguir adelante. Ella continúa, y nos corresponde decidir si la acompañaremos o si nos quedaremos atrapados en un lugar que ya no existe. El penúltimo día del viaje, recibí un mensaje de Leonardo. Era una foto. Sostenía un tupper con arroz, carne picada y frijoles. La leyenda decía, hoy aprendí a cocinar. No necesité responder, solo sonreí. Esa imagen simple decía más que cualquier disculpa. Era el comienzo de algo nuevo. No de una relación perfecta, sino de una construcción más honesta. Con pasos lentos, sin garantías, pero con intención. Y eso, después de todo, era suficiente para mí. Al regresar a Laredo, encontré mi casa aún más viva. Los vecinos me saludaron con sonrisas, los sobrinos pasaron a dejar pasteles y besos, y me senté en el porche para escribir la última carta de ese cuaderno. Esteban, sobreviviste al dolor más solitario, el de ser desechado por quien más amaste, pero no te endureciste, no te amargaste. Al contrario, aprendiste a elegirte a ti mismo. Y a partir de aquí, solo entra quien sepa quedarse. Cerré el cuaderno con una sensación de cierre, no porque todo estuviera resuelto, sino porque yo, al fin, estaba entero. Algunos días después, Leonardo me invitó a almorzar en su nueva casa. Un pequeño apartamento simple, con muebles usados, pero limpio, organizado y, sobre todo, honesto. Cocinó para mí con cuidado, nervioso como un niño. La comida estaba sencilla, pero hecha con esfuerzo, y eso bastaba. Hablamos poco, pero el silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era un silencio que decía, lo estoy intentando. Y supe allí que, aunque todo hubiera empezado mal, aún había tiempo para construir algo digno. A la salida, me abrazó de nuevo, con más firmeza esta vez. Dijo, gracias por no haberme rescatado. Y yo entendí. Él ya no necesitaba un salvador. Necesitaba un padre presente pero con límites, que no se anula, que no se entrega para ser aceptado, y que aún así está allí, con raíces fuertes, pero sin dejar de florecer por sí mismo. Si esta historia ha tocado tu corazón, comenta aquí desde dónde me sigues. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo. Hoy, la rutina es simple y buena. Me levanto temprano, tomo mi café mirando el patio trasero. Cuido la huerta, llamo a mi hermana,
Paso por el mercado. A veces recibo mensajes de Leonardo contándome sobre el trabajo o enviando fotos de los platos que está aprendiendo. No nos convertimos en una familia de comercial de televisión, pero nos convertimos en algo mejor, reales. Y eso me basta. El otro día, vi a un señor en el banco de la plaza con mirada triste. Me acerqué y entablé conversación. Me contó que estaba pasando por algo similar, siendo apartado de la vida por sus propios hijos. Me quedé en silencio por un momento y luego dije, ellos van a intentar hacerte olvidar quién eres, pero tú necesitas recordar. Y si no recuerdas, escribe. Cuenta tu historia, aunque sea solo para ti. Me agradeció con los ojos llorosos. Y en ese momento, supe. Mi historia no era solo mía, era de muchos. La verdad es que no busqué este cambio. No deseé el conflicto, ni soñé con un giro inesperado. Solo quería respeto. Y cuando entendí que no podía rogar por él, decidí construir mi propio espacio de paz. Y si hay algo que aprendí con todo esto, es que la dignidad no se exige a gritos. Se vive en silencio, todos los días. Poco tiempo después, comencé a visitar una escuela pública de la ciudad como voluntario. Un antiguo amigo de mi esposa, ahora director, me invitó a contar historias de vida a los alumnos de primaria. Dijo que los niños necesitaban escuchar a alguien que vivió con las manos callosas y el corazón íntegro. La primera vez, llevé una caja de herramientas. Les mostré clavos, alicates, alambres, enchufes. Y luego les conté que construir una casa es muy parecido a construir un hogar. Uno se hace con cemento, el otro con presencia. Algunos lo entendieron de inmediato. Otros solo me miraron en silencio. Pero yo sabía, estaban escuchando. Y eso bastaba. Comencé a asistir a la escuela todos los miércoles. Llevé fotos de la época en que trabajaba en la construcción. Llevé una camisa de mi antigua empresa. Llevé el cuaderno de notas que uso hasta hoy, con garabatos, cálculos y frases de Isadora escritas en los márgenes. Una niña de 9 años me preguntó, ¿usted ya estuvo triste? Me reí, respiré hondo y dije, sí. Y fue cuando dejé que los demás decidieran dónde estaba mi lugar. Ella respondió, ahora usted parece feliz. Y yo dije, porque hoy yo decido dónde me quedo. Ella sonrió. Y en esa sonrisa estaba todo lo que necesitaba. Un día, Gloria me preguntó si todavía esperaba algo más de Leonardo. Pensé por un momento y respondí, espero que siga creciendo. Y que no haga con sus hijos lo que me hicieron a mí. Ella asintió en silencio. No porque esperara poco, sino porque sabía que el nuevo comienzo no depende solo de buenas intenciones. Depende de valentía. Y Leonardo apenas estaba comenzando a entender eso. Él todavía enviaba mensajes, todavía buscaba acercamiento, pero ahora lo hacía con cuidado, respetando mi espacio. Y solo por eso, ya había un progreso enorme. En ese mismo mes, recibí una llamada de la escuela diciendo que harían un homenaje a los voluntarios más presentes del año. Me invitaron a recibir una pequeña placa, con mi nombre y la frase, por enseñar lo que no está en los libros. Cuando subí al pequeño escenario de la cancha y vi a los niños aplaudiendo, sentí un nudo en la garganta. Pensé en Isadora. Pensé en todo lo que ella me decía cuando yo creía que no era suficiente. Esteban, eres mucho más de lo que puedes ver ahora. Y en ese momento, finalmente, lo vi. Leonardo vino ese día. Se quedó al fondo de la cancha con los brazos cruzados. No subió, no habló, pero me esperó hasta el final. Cuando nos encontramos a la salida, me abrazó y dijo, creo que ahora entendí por qué usted dejó de intentar ser aceptado por todo el mundo. Respondí, porque vivir intentando eso es la manera más rápida de perderse. Él asintió, y después de algunos segundos en silencio dijo, todavía me pierdo a veces. Sonreí con serenidad. Solo no olvides de dónde vienes, y quién ya no quieres ser. Esa noche, me senté en el porche de casa y miré al cielo. Pensé en todo lo que quedó atrás, y en lo que construí después de eso. Pensé en el dolor que ya no dolía, pero que se convirtió en cicatriz. Pensé en la vergüenza que dejé de sentir, y en la paz que aprendí a cultivar. Descubrí que la dignidad, cuando la recuperamos, es como tierra buena. Todo lo que uno siembra, florece, aunque lleve tiempo, aunque el tiempo duela, aunque nadie lo vea.
Recibí, al final de esa semana, una carta escrita a mano. Era de uno de los niños de la escuela, un niño llamado Diego. Escribió: Señor Esteban, cuando sea grande, quiero ser como usted, porque usted es fuerte sin ser bravo, y habla bajo, pero todo el mundo lo escucha. Lloré con esa frase, porque decía exactamente lo que soñé toda mi vida: ser escuchado sin necesidad de gritar, ser respetado sin necesidad de doblegarme, ser recordado sin necesidad de venderme. Leonardo apareció una vez más, ahora con una caja de herramientas vieja en las manos. Dijo: quiero aprender a arreglar cosas, pero también quiero aprender a reparar lo que dejé que se rompiera entre nosotros. Aquello no era una promesa vacía, era una petición de orientación, de presencia. Y yo, finalmente, estaba listo para enseñar. No con regaños, no con reproches, sino con tiempo, con paciencia, con las mismas manos que durante tantos años sostuvieron lo que otros llamaban hogar. El viaje no terminó. Aún habrá días difíciles. La vida no se vuelve perfecta de la noche a la mañana. Pero hoy me despierto sabiendo que me pertenezco a mí mismo, y que, si alguien quiere formar parte de mi vida, tendrá que venir con respeto, verdad y reciprocidad. Y eso ya es más de lo que imaginé algún día conseguir. Meses han pasado desde aquella Navidad que cambió todo. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento rabia, ni deseo de venganza. Siento respeto por mí mismo, por haber elegido el silencio cuando querían provocarme, por haber optado por la verdad cuando intentaron reducirme a una caricatura, y principalmente, por haberme elegido a mí mismo. Por primera vez, me puse en el centro de mi propia historia, y eso lo cambió todo. La casa que un día fue sostenida por mi esfuerzo, hoy ya no me atormenta. Fue subastada. Leonardo no intentó recuperarla más. Alquiló un pequeño apartamento en el centro de Laredo y trabaja como técnico en un taller. ¿Sofía? Nunca más supe de ella. Y sinceramente, no hace falta, porque ella nunca estuvo allí por amor. Estaba por conveniencia, y la conveniencia no construye nada que dure. En cuanto a Leonardo, él está reaprendiendo a vivir. A veces tropieza, a veces se calla, pero también escucha. Y eso, para mí, es más de lo que podía esperar. Yo sigo con mi rutina tranquila. Hago mis caminatas por la mañana, converso con los vecinos, leo cuentos a los niños de la escuela y escribo cartas cuando la nostalgia de Isadora aprieta. Todavía la extraño todos los días, pero hoy la nostalgia es suave, como una brisa cálida que pasa y me recuerda todo lo que construimos juntos. Ella estaría orgullosa, lo sé. No porque me hice famoso o porque aparecí en un periódico, sino porque finalmente aprendí lo que ella intentó enseñarme durante tantos años, que el amor propio es tan importante como amar a los demás. El otro día, mientras cuidaba mis plantas, escuché a una señora del otro lado de la calle decirle a su nieta: «Ahí vive un hombre bueno». Sonreí, porque ser reconocido así, no por el dinero que di, ni por los favores que hice, sino por la integridad que elegí cultivar. Eso vale más que cualquier herencia. Y es exactamente eso lo que quiero dejar atrás. Una historia de reconstrucción, de firmeza silenciosa, de alguien que fue invisible por un tiempo, pero que aprendió a hacerse presente, incluso cuando nadie más quería ver. Leonardo me invitó a su cumpleaños este año. Sería una cena sencilla, con compañeros de trabajo. Acepté. Llevé un flan que aprendí a hacer viendo videos en internet. Cuando llegué, vi que había puesto una foto de nuestra familia en la estantería de la sala. Era antigua, todavía en papel, con Isadora sosteniéndolo en brazos. Él me miró y dijo: «Tardé en entender que esa foto no era solo un recuerdo, era la raíz, y yo intenté cortarla». No dije nada. Solo puse el postre en la mesa y me senté. A veces, estar allí es suficiente. Después de la cena, me pidió que me quedara un poco más. Nos sentamos en el balcón de su apartamento y miramos la ciudad encendida por la noche. Él preguntó: «¿Todavía cree que puedo ser alguien mejor de lo que fui?». Dije: «Ya lo estás siendo. Solo necesitas seguir caminando sin olvidar dónde tropezaste». Él asintió, con los ojos llorosos. Y en ese momento, tuve la certeza, estaba aprendiendo. No por el miedo a la pérdida,
sino por el valor de la presencia. Y así la vida sigue, con pasos firmes y silencio respetuoso, con vínculos que no necesitan dinero para existir, con nuevos comienzos que no borran las cicatrices, solo las transforman en marcas de valor. Yo no me volví alguien extraordinario, pero me volví íntegro. Y eso, basta. Si has llegado hasta el final de esta historia, debes saber que te lo agradezco, por escuchar, por sentir conmigo, por permitir que mi voz haya llegado hasta allí. Si esta historia ha tocado tu corazón, comenta aquí desde donde me sigues. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo.